¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso y vamos a tener para hoy el tema de cilindros y superficies cuadráticas. Vamos a aprender a graficar cilindros y a graficar las superficies cuadráticas más comunes que hay. Entonces, sin más, vamos por el video. Bueno, vamos a trabajar entonces con el tema de cilindros y superficies cuadráticas. Este tema es un tema bastante sencillo, pero es necesario que comprendamos muy bien los elementos matemáticos que se van a utilizar. Empecemos trabajando con los cilindros. Vamos a definir un cilindro como la superficie que se genera cuando una curva bidimensional se proyecta a 3 dimensiones. Es decir, cuando nosotros tenemos una curva en 2 dimensiones y proyectamos esta a 3 dimensiones, ¿qué se va a formar? ¿Qué es lo que se va a formar? Pues se va a formar una superficie. Para comprender bien esto, vamos a nuestro programa de dibujo. Vean pues, supóngase que yo quiero dibujar una superficie básica. Quiero dibujar la curva y igual a x cuadrado. Entonces aquí ponemos y igual a x cuadrado. Aquí el programa automáticamente iguala esto a y. Y lo voy a poner desde menos... vamos a ponerlo desde menos 4 y y también desde menos 4 hasta 4. Ahí tenemos nuestra gráfica, ¿ven? ¿Sí? Para 1 es 1, podemos ver la cuadrícula, para menos 1 es 1, para 2 es 4 y así sucesivamente. Vean, 4 ya no se ve lo demás porque sería muy grande, ¿verdad? Y así podemos dibujar entonces nuestra gráfica en 2 dimensiones. Es una parábola que tiene su vértice en el origen y que abre hacia arriba. ¿Qué pasa si quisiéramos dibujar solo esta curva en el espacio tridimensional? Pues para dibujar solamente esta curva en el espacio tridimensional, vamos a dibujar ahora, vamos a poner plot 3D, vamos a poner que x es x, y es x al cuadrado y que z es 0. Sí, ¿verdad? Porque aquí no está z, en la ecuación y igual a x cuadrado no está z. Y vamos a dibujarlo desde menos 4 y y también desde menos 4 hasta 4. Y ahí tenemos entonces nuestra superficie. Ven, que la queremos ver con ejes y no con una caja. Ven, la parábola es la parábola que nosotros tenemos dibujada aquí. Más o menos, ¿vean? La parábola, ¿sí? Menos 4 a 4 y aquí se dibujó hasta 16. Ahí tenemos nuestra parábola dibujada. Pero, ¿qué pasa si nosotros aquí, vean, ingresé que x es x, que y es x al cuadrado y que z es 0? Pero ¿qué pasa si ingresamos que z puede ser cualquier valor? Entonces si ingresamos aquí que z puede ser cualquier valor entre menos 4 y 4. Y aquí tenemos entonces la gráfica de lo que se proyecta, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica, ¿sí?, de esta parábola proyectada en 3 dimensiones, que ahora es una superficie. Es más o menos, vean, ese tipo de canal, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver la parábola original, ¿sí?, vamos a colocar esto aquí. Vamos a ver si se puede, vean. Aquí está la parábola. Oh, la parábola tenemos dibujada otra vez. Más o menos. Aquí, ¿sí? ¿Ven? Desde menos 4 a 4 y aquí están 16. Pero esta se proyectó a lo largo del eje Z que no está presente. Y formamos entonces esta especie de canal parabólico, ¿sí? A este canal parabólico, ¿sí?, que es la proyección de una curva en 2 dimensiones a 3, se le conoce como cilindro parabólico, ¿sí? Podemos dibujar nosotros una infinidad de cilindros, cualquiera, cuando tenemos una curva que se proyecta a 3 dimensiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una circunferencia que se proyecta a 3 dimensiones? Supónganse que tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Nosotros sabemos que esta ecuación es un círculo de radio 4. Si quieren, dibujémosla. Vamos a poner aquí. Vamos a poner el comando que me va a permitir graficar. Vamos a ver, la ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y vamos a dibujarla desde menos 3 hasta 3 y de y desde menos 3 hasta 3.
Vamos a ver, aquí puse un menos, entonces es igual a menos 3 sobre 3. Ahí está. Aquí tenemos entonces la circunferencia, ¿ven? Esta es una circunferencia que la tenemos dibujada en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa si extendemos esto a 3 dimensiones? Bueno, para extenderlo a 3 dimensiones vamos a hacer los siguientes. Bueno, eso es un poco más complejo por el tipo de comando que hay que ingresar aquí. Pero imagínense que nosotros vamos a dibujar esta circunferencia en un espacio tridimensional. Entonces aquí tenemos el comando. Vamos a dibujarlo. Y aquí está nuestra circunferencia, ¿ven? Sí, aquí tenemos dibujada esta misma circunferencia. Pero hemos dibujado la ecuación. Ahora démosle un valor a la variable z. Va diciendo que se puede barrer a lo largo de todo el eje z. Entonces le voy a poner aquí z. Y tenemos aquí lo que estábamos esperando, ¿sí? Cuando esta circunferencia se proyecta a lo largo del eje z, formamos a lo que se conoce como un cilindro circular recto. Esto de aquí es un cilindro parabólico, pero ustedes miran, pero no es cerrado, no importa. Un cilindro lo vamos a llamar a toda la proyección de una curva bidimensional que se barre a lo largo de un eje que no está presente, ¿sí? Aquí tenemos entonces nuestro cilindro circular recto. Veámoslo con ejes. ¿Sí? Vean. Ahí adentro están los ejes, ¿sí? Tal como lo teníamos antes. Y aquí tenemos entonces la proyección de este. Pero, ¿qué pasa si nosotros dibujamos una curva a lo largo de un eje que no sea z? Por ejemplo, dibujamos ahora utilizando los ejes x y z. Pues igual podemos dibujarlo. Vamos a poner ahora lo 3D. Vamos a dibujar nuestra circunferencia con el mismo comando, que como les digo, es un poco más complejo. Sale de lo que nos interesa ver en estos momentos, pero vamos a... en algún momento lo vamos a aprender, estén seguros de eso. Y aquí tenemos 2 por coseno de x. X que vaya desde 0 hasta 2pi. Y y que vaya desde menos 5 hasta 5. Y vean, ahora qué pasa. Ahora tenemos que nuestro cilindro ya no es vertical, sino tenemos un cilindro que se va a barrer a lo largo del eje y. ¿Sí? Vamos a ponerle nuevamente los ejes. ¿Sí? A lo largo del eje y, ¿ven? Este es el eje y que se está barriendo a lo largo del eje y, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros asignamos para x? Pues la misma idea. Vamos a formar entonces un conjunto de superficies que se generan cuando dibujamos una curva bidimensional y la barremos en 3 dimensiones. Supónganse que nosotros queremos dibujar otra. Podemos aquí con este programa poder dibujar las gráficas que nosotros querramos. Vamos a dibujar la superficie, por ejemplo, se me ocurre esta de acá. X y vamos a ponerle aquí Z. Desde X igual a menos 5, vamos a ponerle menos 2pi hasta 2pi. Y Z que se mueve desde menos 5 hasta 5. Vamos a ver qué nos sale. Y sí, perfecto. Vamos a hacer lo que se vea cuadrado. Y vamos a colocarle los ejes. Y aquí tenemos esta figura, vean. Es como que fuera una lámina, ¿verdad? Una lámina de aquellas que se utiliza para techos, ¿sí? Que es la gráfica de la función seno. Vean, aquí tenemos la gráfica de la función seno. ¿Sí? Que se está graficando y se proyecta a lo largo del eje que no está, que es el eje Z, y tenemos entonces nuestra lámina, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos bien a dibujar esto, ¿sí? Recordémonos entonces de las gráficas más comunes: gráfica de seno de x, de coseno de x, la gráfica de una recta, ¿sí? Caemos entonces a algo bien importante, algo que no trabajamos la semana pasada, no trabajamos directamente la última clase con planos, ¿sí? Y vamos a aprender esto de los planos coordenados. Planos coordenados. Los planos coordenados son los planos que se obtienen cuando una variable se hace 0. Se obtienen cuando una variable se hace 0. ¿Sí? Es importante que los aprendamos. ¿Por qué? Porque cuando una variable se hace 0, nosotros tenemos la característica de que una superficie se va a convertir en una curva, ¿sí? Vean, ¿qué pasa si nosotros obligamos a que este eje Y no se vea? Pues si obligamos a que este eje Y no se vea, lo que vamos a formar es una curva, ¿vean? Formamos aquí esta curva en un plano específico, en un plano coordenado. Los planos coordenados se obtienen, vamos a dibujar los planos coordenados. Se obtienen cuando nosotros hacemos 0 una variable. Por ejemplo,
El plano coordenado cuando x es igual a 0 se conoce como el plano XY, perdón, el plano ZY, ¿sí? O YZ. El plano YZ ocurre cuando x es igual a 0. Vean, si nosotros asignamos aquí ejes, vamos a ver, son ejes, ¿sí? Vean, el plano ZY ocurre, vean, este es el eje X, ocurre cuando nosotros utilizamos simplemente el eje Z y el eje Y. Vamos a volverlo esto una superficie. ¿Sí? Vean, tenemos el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Sí? Aquí tenemos cuando x vale 0, vean, esta parte bien importante, el plano YZ se obtiene cuando x es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si nosotros queremos dibujar ahora el plano XZ? Pues entonces Y va a ser 0. Y es igual a 0, entonces es ahora el plano. ¿Sí? Vean que tenemos aquí. ¿Sí? Si queremos podemos dibujar todos juntos. Vean cómo que pasaría si dibujamos el plano X es igual a 0 y Y igual a 0 al mismo tiempo. Tenemos aquí entonces nuestros planos. Vean, ¿sí? Que ocurre cuando X es igual a 0 y cuando Y es igual a 0. Y adivinen cuál es el otro. El plano XY ocurre cuando Z es 0. Por eso en algunas gráficas que yo estaba mostrándoles, estaba mostrando o asignamos que Z valía 0. Y aquí tenemos entonces, ¿ven? Vamos a verlo de esta manera. Así. ¿Sí? ¿Ven? Este es el eje X. Por lo tanto, si el eje X es de 0, se forma el plano XY. Este sería el plano XY. Pongámoslo de color gris. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro plano XY. Pero en el plano ZY, cuando Z es de 0, nosotros tenemos el plano XY. Vamos a darle un color azul. ¿Sí? Ese sería nuestro plano XY. Y este de aquí sería el plano XZ, que se obtiene cuando nosotros hacemos Y igual a 0. Vamos a darle a este el color rojo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestros tres planos coordenados. El plano, ¿sí? X es igual a 0 es el color gris. El plano Y igual a 0 es el plano de color rojo. Y el plano Z igual a 0 es el plano de color azul. Se obtienen cuando nosotros hacemos 0 alguna de las variables en una superficie. Ven, aquí claramente podemos ver los octantes, el primer octante, el segundo octante, el tercer octante y cuarto octante. Y abajo tenemos el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo octante. Aquí tenemos entonces lo que son los planos coordenados. Recuérdense, un plano coordenado se obtiene cuando nosotros hacemos 0 una de las variables. El plano XY, entonces tenemos la seguridad de que Z es igual a 0. En el plano XZ, entonces Y es igual a 0. Y en el plano YZ, X es igual a 0. Esto es bien importante para cuando trabajemos lo que vamos a hacer ahora. Entonces, pasemos ahora a trabajar las superficies cuadráticas. Muy bien, vamos a trabajar ahora con las superficies cuadráticas. Una superficie cuadrática yo lo defino de esta manera. Es la extensión de las secciones cónicas a 3 dimensiones. ¿Sí? Para poder comprender bien las superficies cuadráticas tenemos que recordar muy bien lo que son las secciones cónicas. Entonces recordemos las secciones cónicas de la parábola. La parábola es una ecuación que tiene la forma y es igual a 4px al cuadrado. Perdón, es al revés. Y al cuadrado es igual a 4px o x al cuadrado es igual a 4py. ¿Sí? Es una parábola, todas esas parábolas tienen la característica que se encuentran en el origen. ¿Sí? Ya si están desplazadas, pues recuerdan que ya le agregamos a y la expresión y menos k y x menos h para x. Pero ahorita hablemos de las secciones cónicas que están centradas en el origen. Tenemos una elipse. La elipse tiene la ecuación x al cuadrado dividido a al cuadrado más y al cuadrado dividido b al cuadrado está igual a 1. ¿Sí? Recordemos también de que a cuadrado siempre se encuentra en el punto en el que el vértice es más grande. Entonces podríamos colocar aquí que x al cuadrado dividido b cuadrado más y cuadrado dividido a cuadrado
es igual a 1, ¿sí? La ecuación de una elipse. Esta es una ecuación con un eje mayor en X y esta es la elipse con el eje mayor en Y. Pero pues eso lo podemos omitir de momento y trabajar simplemente con que esa es la ecuación de la elipse. Los valores de A son los puntos de intersección en X y los valores de B son los puntos de intersección en Y. También tenemos una hipérbola. La hipérbola tiene una ecuación muy parecida a la de la elipse, que es la x al cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Y esta sí es importante notar que podemos tenerla también como y cuadrado dividido b cuadrado menos x cuadrado dividido a cuadrado igual a 1, ¿sí? Tenemos aquí entonces las secciones cónicas y también es importante que recordemos la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia entonces es aquella ecuación que tiene la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿verdad? Se parece mucho a la de la elipse. De hecho, una circunferencia es un tipo especial de elipse en el cual los dos semiejes tienen el mismo valor, pero no importa en este momento, ¿sí? Estas son las secciones cónicas más importantes, ¿sí? Las secciones cónicas que tenemos de un cono, que nos van a servir cuando nosotros queramos extender estas ideas a 3 dimensiones, ¿sí? Es importante también que notemos que una superficie cuadrática que no se toma como tal, ¿sí? Es a lo que se le conoce como una esfera. Una esfera resulta ser la extensión de una circunferencia a 3 dimensiones. Recuérdense que hemos estado trabajando que como nos extendemos un eje más, si nosotros tenemos que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, pues si nos extendemos un eje más, tendríamos que la ecuación de una esfera, empezaríamos con la ecuación de una esfera, es aquella ecuación que tiene x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Donde r es el radio y es una ecuación con centro en el punto 0,0,0, ¿sí? Y radio r, ¿sí? Todo eso sería una circunferencia. Si quieren podemos dibujar un par de circunferencias en nuestro graficador para visualizar cómo quedaría. Vamos a dibujar 12 circunferencias, una de radio 1 y una de radio 5, por ejemplo. Muy bien, aquí tengo la expresión o el comando que utilizo para dibujar una esfera. Sí, es un tanto que sale fuera de lo que no conocemos, pero pues creo que se comprenderá en un futuro. Aquí tenemos entonces nuestra esfera, ¿vean? ¿Sí? Es la extensión de la ecuación de una circunferencia a 3 dimensiones. Esta es una esfera de radio 1. Si yo quiero que sea una esfera de radio 5, entonces multiplicamos por 5 cada una de las expresiones que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Ven? Y ahora es una circunferencia de radio 5, ¿sí? De 0 a 5, ¿ven? Aquí tenemos hasta 5. Y aquí tenemos entonces una esfera, perdón, de radio 5. Una esfera muy bonita de radio 5. Entonces esos serían los elementos, ¿sí? De una esfera. Bien básicos. El centro en el origen, en este caso, podemos colocar que tengamos los ejes, vean, no se va a ver nada porque los ejes están dentro de. Y nos queda esta esfera muy bonita. Vamos ahora a trabajar entonces lo que son el resto de superficies cuadráticas, pero la vamos a trabajar de tal forma que ustedes puedan comprender bien cómo dibujarlas. Entonces les voy a mostrar. Bien, ya definimos entonces que una superficie cuadrática es la extensión de las secciones cónicas, pero ¿cómo es matemáticamente? Bueno, la ecuación de una superficie cuadrática tiene la forma siempre ax al cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más y más fz más g igual a 0. Tiene otros elementos, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en esto, ¿sí? Nos fijamos solamente en esto. A, B, C, D, E, F y G son números reales, pueden ser cualquier valor. Pero dependiendo de los valores que adopte, así vamos a tener una superficie cuadrática. Entonces, para poder dibujar una superficie cuadrática e identificarla, nosotros tenemos que obtener lo que se llaman trazas.
Una traza es la proyección de la superficie en un plano coordenado, ¿sí? No es no la proyección, sino sería la intersección. La intersección de la superficie en un plano coordenado. Recuerden que definimos que el plano coordenado eran aquellos planos XY, en el cual, por ejemplo, z igual a 0, el plano XZ en el que Y era igual a 0, y el plano YZ en el que X es igual a 0. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, para poder comprender bien este tema, les voy a mostrar con un ejemplo cómo poder identificar una superficie cuadrática, cómo nombrarla y sobre todo cómo poder dibujarla, porque va a ser importante que aprendamos a dibujarla. Entonces, vamos con nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo 1. Nuestro ejemplo número 1 nos dice así. Use trazas para bosquejar e identificar la superficie. X es igual a y al cuadrado más 4z elevado al cuadrado. Muy bien. Vamos entonces a intentar encontrar la gráfica de esa superficie y también identificarla. ¿Cómo se llama esa superficie y qué forma tiene? Muy bien. Observemos entonces lo siguiente. Para poder hacerlo vamos a primero a generar las trazas. Vamos a empezar con la traza en el plano XY. Plano XY. En el plano XY, entonces lo que vamos a hacer es suponer que no está Z, ¿sí? O hacer que Z es igual a 0. Si Z es igual a 0, entonces obviamente no está esto. Y tenemos, o nos queda la ecuación, X es igual a Y al cuadrado. Esta es una parábola, ¿sí? Muy parecida a la que vimos hace unos momentos. Una parábola que abre ahora no hacia el eje Y, sino hacia el eje X positivo. Entonces nosotros tenemos aquí una parábola, vamos a ver, en 1, 2, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos más o menos la parábola aquí, ¿sí? Ahora, vamos a ver ahora en el plano, ya hicimos XY, ahora hagamos en el plano XZ, en el cual Y es 0. Si Y es 0 en esta ecuación nos queda simplemente X es igual a 4Z cuadrado. Entonces, si la ecuación es X es igual a Z cuadrado, X es igual a 4Z cuadrado, va a ser una curva muy parecida a la que graficamos, solamente que en el plano XZ. Entonces pongamos, ¿sí? Aquí no pusimos es X y Y, aquí pongamos X y Z. Muy bien. Solo que la característica de esta ecuación es que como está multiplicando por 4 va a ser una parábola un poco más cerrada. Entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Vean, cuando X es 1, Y es 4. Entonces tenemos aquí esto acá. No es cuando X es 1, cuando Z es 1, perdón, X es 4. ¿Sí? Entonces vean, es una parábola un tanto más cerradita. Coloquémosle en color para que se vea mejor. ¿Sí? Vean, dibujamos en 1 y en 4. Va. Ahora intentemos hacer la siguiente traza. La siguiente traza la vamos a obtener si lo hacemos en el plano XY, XZ, ahora sería YZ, o sea, X vale 0. Y aquí quiero que observen algo bien importante. Si hacemos que X es igual a 0 en esta ecuación, me va a quedar Y al cuadrado más 4Z cuadrado igual a 0. Y aquí tenemos una ecuación de dos dimensiones que lo que me está diciendo es cuáles son aquellas variables que elevadas al cuadrado y una multiplicada por 4 sumadas dan 0. Observen esta parte bien importante. ¿Qué número sumado con otro número da 0? Pues ustedes dicen, alguno tiene que ser negativo para que se convierta en una resta y de 0. El problema es de que si están elevados al cuadrado, yo garantizo de que esto es positivo y esto es positivo. Por lo tanto, la suma de dos números positivos siempre va a ser mayor que 0. O sea que el único dato, el único punto que hace verdadero eso es el punto 0,0. Como no funciona entonces lo que estoy haciendo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a asignar que X tiene un valor específico, ¿sí? Como X igual a 0 no funcionó, démosle un valor específico a X. ¿Y qué valor le podemos dar? Pues podemos darle 1, 2, 3 o 4.
Observen que aquí trabajamos con x, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para facilitarnos las cosas, asumamos que x vale 4. X puede valer 1, 2, 3, el valor que ustedes quieran. Pero en este caso, por las gráficas que yo hice, escojo 4. Como x es igual a 4, entonces me queda la ecuación 4 es igual a y al cuadrado más 4z al cuadrado. Si dividimos todo entre 4, me queda 1 es igual a y al cuadrado dividido 4 más z al cuadrado dividido 1, ¿verdad? 4 dividido 4 es 1. Coloqué ese 1 porque me va a servir para poder dibujar. Entonces, dibujemos. ¿Qué gráfica representa esta ecuación? Bueno, eso es una elipse que toca en y, raíz de 4, que es 2. Entonces vamos a poner aquí, como estamos en yz, voy a poner aquí y xz. En y toca en 2, entonces 1, 2, y en z toca en 1. Por lo tanto, tenemos una elipse cuyo eje mayor está ubicado en el eje y. Ahí tenemos esa elipse. Ahora viene lo más importante, que es tratar de dibujar esto en 3 dimensiones. ¿Sí? Vamos a dibujar entonces nuestro sistema tridimensional y vamos a tratar de hacerlo lo más preciso que se pueda para que la gráfica nos salga lo más parecido a la realidad. Vean pues, vamos a colocar aquí nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Vamos a darle valores 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a darle aquí hasta donde se pueda, 5, 6, 5, 5, 6, 6. Muy bien. Vamos a intentar dibujar, pero primero lo voy a hacer con lápiz para que sea más fácil. Bien, pues voy a dibujar esta parábola, ¿sí? En el plano XY ábrese a X, ¿sí? Ábrese a X. Entonces, llegó hasta 4 y en 2. Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y en Y llegamos hasta 2. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Bien. Que estoy tratando de hacerlo lo más parecido posible, ¿sí? Sería entonces esta parábola que está ahí, es esta parábola de acá, ¿sí? Esta parábola es exactamente ese tramo, solamente ese tramo. Voy a dibujar el siguiente ahora. Este tramo de aquí llega hasta 4 en X y en Z llega 1, entonces en Z llega 1, entonces Z1 y 1 también para abajo. Y vamos a dibujar esa parábola aquí. ¿Sí ven? Esta parábola estaría dibujada aquí. Y ahora dibujamos esta elipse. Esta elipse toca en z en 1, pero es cuando x es 4, ¿bien? Por lo tanto, no la vamos a dibujar aquí, sino la vamos a dibujar cuando x es 4. 1, 2, 3 y 4. La vamos a dibujar aquí. ¿Bien? Z es 1 hacia arriba y y es 2, exactamente como lo tenemos aquí. Y entonces tenemos aquí nuestra superficie, ¿sí? Vamos a darle color para que se comprenda cómo es esa superficie. ¿Sí? Tal vez algunos ya la logran ver. Tenemos aquí esto. Tenemos aquí esta parte. Y tenemos aquí una especie de tazoncito, ¿sí? Que está abierto para adentro. Dibujemos los ejes coordenados para que sea más fácil comprender esa figura. ¿Sí? Y borramos el exceso de lápiz para que sea más comprensible. Oh, también se borra mi marcador. No es muy fuerte. Entonces vean, ahí tenemos la gráfica de nuestra superficie cuadrática. ¿Y cómo se llama esa superficie cuadrática? Pues esa superficie cuadrática recibe el nombre, ¿sí? Se nombra utilizando dos elementos. El elemento que más se repite, que en este caso es una parábola, unido con un elipse, ese se le llama entonces un paraboloide. Paraboloide elíptico. O simplemente un paraboloide, ¿sí? Es una parábola, ¿sí? Que se forma abriendo hacia el eje X, ¿sí? Coloquemos el valor del eje X, Y y Z. Y ahí tenemos entonces nuestra primera superficie. Intentemos trazar otra. Muy bien, el siguiente ejemplo es x cuadrado igual a y cuadrado más 4z cuadrado. Vamos a empezar de la misma manera. Vamos a empezar
dibujando las trazas en los planos que correspondan. Entonces vamos a empezar con el plano XY, haciendo que z sea igual a 0. Si z es igual a 0, observemos. Si z es igual a 0, me queda x al cuadrado es igual a y cuadrado. Sacamos raíz de ambos lados de la ecuación y me queda que x es igual a, o más menos x es igual a y. Eso es un conjunto de rectas. ¿Sí? Si nosotros dibujamos aquí en el plano XY, y es igual a x es una recta que pasa en el origen y hacia arriba. Y y es igual a menos x es otra recta que va hacia acá. Entonces aquí tenemos las gráficas. Ahora tenemos dos rectas, ¿verdad? Intentemos ahora seguir. Dibujemos ahora el plano. Ya dibujamos en el plano XY. Vamos a dibujar ahora el plano XZ. El plano XZ ocurre cuando y es 0. Si y es 0, entonces tenemos ahora nuevamente x al cuadrado es igual a 4z al cuadrado. Aplico nuevamente una raíz en ambos lados de la ecuación y me queda más menos x es igual a 2z. O sea que z es igual a más menos x medios. Eso también es un conjunto de rectas, ¿verdad? Son dos rectas que pasan también por el origen, pero con pendiente de un medio. O sea que hacen esta de acá. Una acá y la otra acá, más o menos. Me salieron muy mal. Vamos a borrarlas. ¿Sí? Pasan por acá, una aquí y la otra acá. Sí, ahora sí, tenemos ahí nuestras rectas. Y por último, hacemos el plano. ¿Sí? XY igual a 0, ya hicimos XZ0, Y0. Ahora hacemos el plano entonces YZ, en el cual X es igual a 0. Si X es igual a 0, ¿qué obtenemos? Pasa algo muy parecido a lo anterior. Nuevamente y cuadrado más 4z cuadrado igual a 0. Y no logramos nada con eso, solo obtenemos el punto 0,0. Entonces asignémosle un valor específico. Así como antes, asignemos ahora que x vale 2. ¿Por qué x vale 2? Observen lo siguiente. Si x vale 2, entonces nosotros tenemos la ecuación 2 al cuadrado. Entonces me quedaría 4 es igual a y cuadrado más 4z cuadrado. Y si dividimos nuevamente entre 4, me queda 1 es igual a y cuadrado dividido 4 más z al cuadrado dividido 1. Y ya vimos que la ecuación de esta es una elipse que tiene su eje mayor en el eje y. ¿Sí? Aquí no le colocamos los ejes, por cierto, xy, y sería xz, y aquí sería entonces yz. Entonces ya vimos que es una elipse que tiene eje mayor en 2 y eje menor en z. Entonces 1 y ahí tenemos. Ahora vamos a dibujar entonces eso en 3 dimensiones. Solo tenemos que tener un poco de imaginación para poder dibujar. Muy bien. Aquí tenemos rectas en el plano XY, entonces X, Y, Z. La recta Y es igual a X, sí, ya dijimos que son un par de rectas que atraviesan acá y la otra se va para allá. ¿Sí? La otra estaría aquí. ¿Sí? Ya tenemos ahí entonces XY. Ahora, las siguientes rectas son en el plano XZ, vean, están sobre el eje X. ¿Sí? Vean de que como vamos a dibujar, asignamos que x es igual a 2, marquemos 2. Cuando x vale 2, ¿sí? Cuando x vale 2, y vale 1, z vale 1. Cuando x vale 2, aquí y vale 1, ¿verdad? Entonces aquí estamos exactamente en este punto. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces aquí tenemos esta recta y la otra recta aquí abajo. Va. Vamos a ver si se comprende bien. Y dibujamos ahora la elipse cuando x vale 2. Dibujamos entonces esta elipse. Y ya tenemos qué es lo que se dibujó. ¿Sí? ¿Sí? Si se dan cuenta, eso de aquí es un cono. Entonces, esto de aquí
Dado que tenemos dos rectas y no son superficies, pero no son secciones cónicas, pero lo que sí logramos es una elipse y cuando lo dibujamos nos damos cuenta que es un cono, a esto se le conoce como cono y dado de que la sección es elíptica, un cono elíptico. Si esto nos hubiera dado circular, hubiéramos tenido entonces un cono circular. Aquí tenemos un cono elíptico. Muy bien, vamos a resolver nuestro ejemplo número 3. El ejemplo número 3 resulta ser la ecuación z es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Pues empezamos con lo mismo, empezamos haciendo las trazas. Y empezamos primero con la traza XY, o sea, z vale 0. ¿Qué pasa si z vale 0? Pues si z vale 0, vean, me quedaría la ecuación 0 es igual a x al cuadrado menos y cuadrado, lo que me generaría que x al cuadrado es igual a y cuadrado y finalmente x más menos x es igual a y. Aquí tenemos rectas nuevamente, ¿verdad? Trazamos ahora la traza xz, haciendo y0. Si y es 0, entonces obtenemos z es igual a menos y cuadrado. Y aquí tenemos entonces ya una curva. Vamos a dibujar esta curva acá. Dibujemos. Ah, perdón, solo que era eliminar y, ¿verdad? Entonces me quedaba aquí x cuadrado. Tachamos x cuadrado. Muy bien. Entonces sería x y z. Vamos a dibujar nuestra curva. ¿Qué curva sería? Bueno, es una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Hacia z negativo. Entonces tenemos aquí una parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Dibujamos ahora la traza. Aquí tenemos xy, xz, ahora yz. Hacemos que x valga 0. Si x vale 0, no, tengo un error. Entonces vamos a corregir mejor. Creo que sí estaba bien. Vamos a poner aquí la traza yz. O sea que x vale 0, y entonces tendríamos aquí la ecuación z es igual a menos y cuadrado. Sí estaba bien. Y entonces aquí tenemos no el eje x, sino el eje y. Creo que es más fácil corregirlo de esta manera. Así entonces voy a trazar ahora la traza xz, haciendo y0. Si y es 0, entonces me queda la ecuación z es igual a x al cuadrado. Lo que me genera ahora, entonces, una parábola que abre hacia arriba, ¿verdad? La misma parábola que tenemos aquí, solo que esta abre hacia arriba, ¿sí? Esta hacia abajo y esta hacia arriba. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo vamos a unir entonces dos curvas con una recta? Como tenemos dos curvas y una recta y no simplemente dos rectas, entonces vamos a tener que asignarle aquí un valor de z diferente de 0. Asignemos, por ejemplo, que z valga, ¿qué se me ocurre? 1. Creo que es más fácil. Si z vale 1, por el hecho de que aquí también tenemos unos y unos. Si z vale 1, se transforma en la ecuación 1 es igual a x al cuadrado menos y cuadrado. Esto sí es una ecuación, ¿verdad? Podemos ponerle aquí 1 abajo y esto se transforma en una hipérbola. Entonces aquí tenemos una hipérbola. Aquí tenemos una parábola. Y aquí tenemos otra parábola. Por lo que entonces el sólido que nosotros, perdón, la superficie que nosotros vamos a dibujar, ¿sí? Así como en el primer ejercicio, tenemos dos parábolas y una hipérbola. Este sólido se va a llamar paraboloide hiperbólico. Ya vimos el nombre, vamos a dibujarlo, que es lo que nos interesa. Miren. Vamos a darle valores, vamos a exagerar un poco. Esto es 1, esto es 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí tenemos. Eje X, eje Y y eje Z. Muy bien, vamos a dibujar cada una de estas secciones aquí. Con lápiz primero y después lo coloreamos. Primero dibujemos entonces la parábola. Z es igual a x cuadrado. En el plano y es xz. Entonces, xz, la parábola, vamos a dibujarla lo más preciso que se pueda. 1 y 1. Entonces esta parábola sería esta parábola acá. ¿Sí? Esta parábola de aquí. Y solo he dibujado ese pedazo. La parábola z es igual a menos y cuadrado es una parábola que se dibuja en zy.
Entonces esta la dibujamos ahora, entonces bajamos una unidad. ¿Sí? Es una parábola que abre hacia abajo, entonces la vamos a dibujar aquí. Y la otra parte quedaría aquí. No la vamos a dibujar porque si no nos hacemos bolas con las curvas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos con esto una hipérbola, ¿vean? Una hipérbola. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos saber? ¿Sí? Cuando z es 1, vean, cuando z es 1. ¿Cómo podemos saber cómo abre? Ya no la dibujamos, por cierto. Voy a hacer esto, vean, vamos a dibujarla por acá, porque no dejé el espacio para poderla dibujar ahí. Vamos a poner que esto es x y que esto es y. Si nosotros eliminamos x, entonces, perdón, si eliminamos y, nos damos cuenta que x es 1. Si eliminamos x, nos damos cuenta que no podemos sacarle raíz cuadrada porque este negativo pasaría aquí y no existe. Por lo tanto, entonces es una hipérbola que abre así en esta dirección. ¿Sí? Entonces toca el eje x. Entonces el eje x, pero cuando z vale 1, que sería esta parte de aquí, un punto y el otro punto. Entonces vamos a tratar de dibujar esas hipérbolas que se formarían ahí. Vamos a ver. Sí, más o menos. Esta sería esta parte y nos quedaría la otra aquí. La otra hipérbola. ¿Sí? Y prácticamente ya tenemos nuestro sólido. ¿Sí? Solo que para este sólido, si este es el más bonito de todos, nosotros tenemos que tener exagerada imaginación. ¿Sí? Ya casi está el sólido ahí, ¿eh? Si lo ven, ¿sí? Tenemos que agregarle un par de líneas para poder construir este sólido. Bueno, estas líneas las voy a agregar yo aquí. Voy a agregar esta línea acá. Voy a agregar esta línea acá. Agrego esta aquí. Agrego esta acá. Y agregamos esta aquí. Y ahí tenemos nuestro sólido, casi. ¿Verdad? Este sólido, ¿sí?, que se conoce como paraboloide hiperbólico, es el más bonito de todos. Y también se le conoce como una silla de montar. Por el parecido que tiene a las sillas de montar que se utilizan para los caballos. Si utilizamos solo la primera parte, ¿verdad? La silla de montar. El paraboloide hiperbólico. Este es bien importante porque si nosotros nos fijáramos en esta parte, es muy parecido a una papa Pringle. ¿Sí? De aquellas papas, valga la publicidad, que vienen en bote. Esas papas Pringles tienen la forma de un paraboloide hiperbólico o de una silla de montar. Entonces, independientemente de cómo tracemos las trazas, la figura siempre tiene que existir. ¿Sí? Por eso voy a pedirles de favor, ¿sí?, ya les mostré aquí 3 ejemplos, que si pueden tener pueden ir a un libro de cálculo y recortar la tabla que se encontrará de superficies cuadráticas. Y aquí tenemos, vean, un elipsoide, ¿sí? Aquí tenemos el cono elíptico que ya hemos dibujado, un paraboloide elíptico. No dibujamos el hiperboloide de una hoja, aquí está el paraboloide hiperbólico, vean, y el hiperboloide de 2 hojas, porque entonces ustedes van a trabajar allí donde se encuentran con una elipse, un hiperboloide de una hoja y un hiperboloide de 2 hojas para dibujarlos e identificarlos. Bueno, así llegamos al final de este video. De verdad, recuérdense que estos videos los hago con la finalidad de que les sea muy útil. Por favor, si les gustó, no olviden pinchar en like. Y si quieren estar atentos a cuando suba nuevos videos, por favor, no olviden también pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.